Hoy vamos a hablar de un tema fascinante pero a menudo malentendido, la terminal. Y no me refiero a esta terminal, me refiero a la consola. Que no, estas consolas no. También son conocidas como línea de comandos, o sea, esta cosa de aquí. La primera impresión que solemos tener al ver una terminal no es muy alentadora. Usualmente nos muestran, en las películas, a esos sujetos encapuchados frente a una computadora, donde se los ve escribiendo un montón de extraños e incomprensibles comandos. En mi caso, la primera vez que vi a alguien usar una terminal, básicamente hizo esto. Presionó Windows R, seguido de la palabra CMD y finalmente este comando de aquí. Eso me explotó la cabeza. Estamos tan acostumbrados a usar la interfaz gráfica, es decir, utilizamos ventanas, botones, usando el mouse y haciendo clics, que para hacer tareas cotidianas como verificar que tengamos internet, vamos a un navegador web y buscamos alguna palabra aleatoria. Ya si nos da resultados significa que tenemos internet. La mera idea de siquiera abrir una terminal y escribir algún comando que básicamente haga lo mismo nos genera cierto rechazo. Y sí, el usuario común no sabe exactamente los comandos que ejecutar y tampoco tiene por qué. Pero nosotros no somos usuarios comunes. Después de mucho tiempo, como propietario de un ordenador y también como programador, he llegado a la conclusión de que deberías empezar a usar la terminal. ¿Yo? ¿Usar la terminal? ¿Por qué debería unirme a ese grupo de encapuchados que se creen superior al resto? ¿Dejar de usar programas con interfaz gráfica y en su lugar usar programas raros? ¿Olvidarme del mouse y hacer todo escribiendo comandos, aparentando que sé lo que hago? Sí, yo también tenía dudas similares. Sin embargo, con el tiempo he ido aprendiendo que muchas de estas herramientas que nos ofrece la terminal son muy necesarias. Así que en este video te voy a explicar algunas razones por las que pienso que todos deberían aprender a manejar la terminal. Y mucho más si eres un programador o desarrollador de software. Pero antes de continuar, quiero enseñarte algo que aprendí cuando inicié mi carrera como hacker. En tu computadora ve y abre una consola de comandos y ejecuta el comando color A. Ahora sí, lucimos como verdaderos hackers. Lamentablemente, hasta ahí llegué en esa carrera. Bien, para entender realmente la importancia de la terminal, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es realmente una terminal? En nuestro día a día, cuando manejamos la computadora, la forma en que normalmente interactuamos con ella es a través de una interfaz gráfica. Mejor vamos al pizarrón. Bien, ya estamos en el pizarrón, así que vamos a explicar brevemente cómo funciona esto de la terminal. Aquí estamos nosotros, personas como cualquier otra, y también vamos a querer manejar nuestro ordenador o computadora o como sea que le digas a esta cosa de aquí. Nosotros, para hacer alguna acción que usualmente hacemos, por ejemplo, crear una carpeta, necesitamos alguna interfaz gráfica. Imaginemos que esto es un explorador de archivos. El File Explorer es donde creamos nuestras carpetas, vemos nuestros archivos. Entonces, en esta cosa daríamos clic derecho, crear nueva carpeta, y de ahí nos aparecería una nueva carpeta. Y así como esta, pues tendríamos varias. Esa es una forma como normalmente haríamos. Entonces interactuaríamos con la interfaz gráfica y al final la interfaz gráfica por debajo va a hacer ciertas acciones. Entonces vamos a dividir esta parte como la GUI, la Graphical Unit Interface. Y esto, pero también debemos considerar que no es así nomás. Va a haber procesos que hace la computadora, pero por así decirlo vamos a decir que se está ejecutando algo en la terminal y van a pasar cosas en esta capa que al final van a hacer que nuestra computadora haga la acción que nosotros queremos, pero nosotros de alguna forma podemos interactuar directamente en esta capa y hacer que esas cosas pasen. Por ejemplo, abrir una terminal y nosotros ejecutando una acción
Por ejemplo, existe el comando mkdir que nos va a crear una nueva carpeta y básicamente la estaríamos almacenando en la computadora. Como puedes ver, es una forma más rápida, más directa. No necesitamos de algún otro programa externo, que de hecho el File Explorer, si buscamos aquí File Explorer, ¿ves esta cosa de aquí? Es un programa más que utilizamos. Podemos instalar otros, pero al nosotros tener una terminal, hacemos las acciones directamente. Pero la terminal no solo sirve para crear carpetas, en realidad tenemos acceso a cualquier operación que queramos en la computadora. Pero vamos a estar hablando más de eso en lo que resta del video. Continuamos. Al final del día es una forma más de interactuar con la computadora. ¿Y exactamente qué podemos hacer con la terminal? Básicamente todo, desde crear un simple archivo de texto hasta navegar por internet. Con la terminal podemos hacer una inmensa variedad de tareas, como administrar archivos y directorios, instalar y actualizar software, automatizar tareas mediante scripts, compilar y ejecutar programas, acceder a servidores remotos y, en fin, una infinidad de cosas. Pero bueno, este no es un tutorial y tampoco quiero hacer demasiado largo el video, pero si te gustaría un video donde explique más a fondo este tema, puedo hacer uno explicando lo que sé al respecto de la terminal, y si le va muy bien a este video puede que incluso haga un mini curso. De hecho, este mismo video viene en parte inspirado por un comentario que vi en una publicación que hice hace tiempo, así que también quiero contarte algunas cosas respondiendo a ese comentario de cosas que cotidianamente hago usando en la terminal en mi día a día como programador, y lo vamos a dividir en diferentes secciones, en diferentes puntos. Compilar y ejecutar programas. Cada día para empezar a programar necesito correr algunos comandos. En mi caso, como desarrollador JavaScript, uso Node.js, es decir, el JavaScript para el lado del servidor. Y también uso npm, así que necesariamente tengo que abrir la terminal y correr el comando npm run dev. También necesito bases de datos, pero a veces la versión que tengo en mi computadora puede ser diferente a la que requiera el proyecto. Entonces, para esto mejor uso Docker, para levantar una máquina virtual que ya venga instalado con la versión de la base de datos que necesite o el tipo de base de datos que necesite. Y a veces necesito también hacer consultas, por lo que manejo PSQL o más bien el CLI de Postgres o la base de datos que necesite, y pues ejecutar las consultas que necesite hacer. Editores de terminal. Bien, pero para desarrollar el software que mencionamos antes necesitamos algún editor de texto o IDE, y hoy en día hay una variedad de opciones. Tenemos Visual Studio Code, Sublime Text o algún editor de JetBrains, pero hay otras opciones que tenemos cuando nos fijamos en la terminal, y seguro que existe un montón, pero entre ellos destaca Vim, o más bien su versión nueva NeoVim. Claro que también está Nano o Emacs o tal vez otras más que no conozco, pero Vim, gracias a sus extensiones, nos da una experiencia mucho más rápida al momento de codificar. Aunque la verdad es que no siempre uso Vim, muchas veces uso Visual Studio Code, sigue, pero también está ahí Vim, que siempre está por si lo necesito. Git. Bien, pero los proyectos que desarrollamos, en los cuales usamos un editor, también tienen que versionarse, y para esto necesitamos un sistema de versionamiento de código. Esto es muy necesario para hacer un historial del avance de nuestro proyecto. Y sí, la opción hoy en día prácticamente indiscutible es Git. Si aún no estás familiarizado con Git, te recomiendo mi serie de videos donde lo explico con más calma y detalladamente. Me esforcé mucho en esos videos. Para interactuar con Git existen muchos programas con interfaz gráfica, pero se puede decir que es mejor usar los comandos de Git, que son
muchas veces más rápido, aunque debo de admitir que en algunas ocasiones utilizo ese apartado de Git que viene con Visual Studio Code para hacer algunas cosas como comparar ramas y pues agregar al área de staging de una forma más precisa. Sí está ahí la interfaz gráfica, no tiene nada de malo, pero si es que no la tuvieras, siempre está bueno usar la terminal y desde ahí ejecutar los comandos. Conexión remota. A menudo necesito conectarme a alguna computadora que no tenga acceso físicamente, por lo que desde mi computadora intento conectarme a esa que no está a mi alcance. Y para conectarme necesito utilizar el protocolo SSH. Y para esto necesito abrir nuevamente la terminal y de ahí ya ingresar mis credenciales para poder controlar esta máquina remota. Usualmente estas máquinas remotas, pues de las que hablamos, van a ser servidores donde van a estar nuestros sistemas, pero siempre usamos la terminal, así que ahí una vez más la terminal hace presencia. Herramientas CLI. Bueno, CLI significa Command Line Interface, que es en sí la línea de comandos. Pero esto hace referencia a los programas que se están ejecutando en la terminal. Pues ya he mencionado algunos, npm, git, está GitHub también, CLI. En realidad hay una infinidad de programas que corren en la terminal. Y entre estas, por mencionar algunas, recuerdo el proyecto WhatsApp CLI que te permite mensajear desde la terminal, o sea, usar la aplicación de WhatsApp desde la terminal. También había de Telegram, había de Spotify, es decir, escuchar música desde la terminal, cambiar canciones, buscar listas de reproducción, en fin, todo desde la terminal. Y todavía es más interesante que podríamos navegar en la web desde la terminal sin utilizar un navegador web. Eso ya es un poco exagerado, creo yo, aunque tampoco es que lo haya probado, pero por ahí te voy a dejar algunos enlaces donde puedes averiguar más al respecto. Bueno, el mundo de la terminal es realmente fascinante y algo que podemos comentar también es una herramienta que había sacado GitHub, que era GitHub Copilot CLI, que te permitía simplemente darle instrucciones en la terminal a este programa y te devolvía los comandos exactos que necesitabas para realizar esa tarea. De hecho, hice un video hablando al respecto, el cual puedes ver por ahí. Y bueno, ahí lo tienes, la terminal. Sé que es una herramienta que en un principio puede resultar complicada y difícil de entender, pero a medida que vas practicando, que vas utilizándola, te vas familiarizando más con esto y vas viendo cada vez más su potencial. Una herramienta sin duda fascinante, y si estás estudiando programación, desarrollo de software o algo similar, seguro que lo vas a usar tarde o temprano. Y bueno, antes de despedirnos vamos a ver la pregunta de la semana anterior, que bueno, fue hace 2 semanas, pero igualmente vamos a ver los resultados que diste. ¿Cuál es tu sistema operativo favorito? Y bueno, en los resultados tenemos como ganador a Windows, está Linux en segundo lugar y Mac al final. Pero la pregunta de la semana ahora es: ¿prefieres la línea de comandos o la interfaz gráfica? Recuerda votar en la sección de la comunidad. Y bueno, ya como siempre y una vez más, si te gustó el video puedes dejar tu me gusta en el video, dejar algún comentario al respecto y también puedes compartir el video con alguna persona que seguro que le va a interesar y te lo va a agradecer muchísimo. Recuerda suscribirte al canal para que suba más videos así y nos vemos en un futuro, espero muy pronto. Nos vemos. Chau.